Buenas tardes, Federico. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu generosidad. Y bueno, espero que nuevamente podremos disfrutar de este espacio juntos y sobre todo que los alumnos lo puedan aprovechar. Bueno, Francisco, muchas gracias y bueno, un gusto también saludar a los alumnos en estas circunstancias en donde eh, los temas ambientales están muy entrelazados con lo que está pasando ahora, con esta pandemia, con las cuarentenas y en realidad es importante que puedan ver cómo dentro de la complejidad de los sistemas una acción hecha, por ejemplo, en China tiene una repercusión global. Una acción mínima, como puede ser la de capturar animales silvestres y ponerlos en venta en un mercado, eso puede alterar definitivamente al mundo entero, no solamente en cuanto a la faz humana, sino que también tener consecuencias de orden ambiental que también se están registrando. Para poder abordar esta cuestión de la complejidad de los sistemas, eh, vale la pena señalar, yendo al tema puntual de la pandemia por coronavirus y sus consecuencias, tanto en la salud humana como ambientales, que quiero profundizar en esta idea, el concepto de sistemas. Y dentro del concepto de sistemas vemos cómo existen interrelaciones. Y dentro de esas interrelaciones hay algunas que pueden promediarse y que cambios en algunos componentes pueden no tener efectos significativos. Sin embargo, en otros casos, pequeños cambios pueden tener efectos significativos de enorme magnitud. Puntualmente, en el caso de las zoonosis, vemos cómo este episodio, donde todas las evidencias van mostrando que se trataría del salto de una virosis de orden animal al ser humano, se ha visto potenciado por el mal uso del ser humano respecto al ambiente. En realidad, esta hipótesis de una pandemia viene barajándose desde hace bastante, pero en realidad era previsible quizás en otros ámbitos. Por ejemplo, los ámbitos de la producción intensiva de animales, ya sea de aves o de ganado vacuno, en donde al hacinamiento animal se le suma, para poder mantenerlo, una enorme cantidad de químicos, entre ellos antibióticos, y dentro de los antibióticos se va generando una selección, por ejemplo, de cepas bacterianas, aquellas que sean resistentes, y cuando hablamos de que a nivel global los antibióticos tienen cada vez menos efectos porque hay cada vez más cepas resistentes, pues bien, la ganadería es el principal, digamos, sector que utiliza antibióticos. Entonces, eso también nos permite ver cómo determinadas producciones de escala industrial nos van poniendo en juego y en jaque la salud global. Eh, También podría darse que en estos lugares de cría intensiva, por una cuestión de pérdida de defensa de animales, pudiese darse el salto de una enfermedad a los animales y después una mutación que permite el salto de esa enfermedad a los seres humanos. Bueno, lo que ha pasado con el caso de esta pandemia, a pesar, digamos, existen las hipótesis conspirativas, que si fue un virus que se crió en China y que se les escapó, bueno, hay de todo, pero digamos, las hipótesis más probables tienen que ver con que eh, este virus era un virus silvestre, fue o en forma directa transmitida al humano en un mercado de animales, o bien en forma indirecta, otro animal que se infectó y de allí haya saltado al humano. Esto por sí, digamos, estos coronavirus tienen una secuencia que es compatible con virus que están en murciélagos, por eso si había venta de murciélago o no, si había pasado otro animal que fue intermediario, bueno, la verdad es que va a ser muy difícil saberlo Claro. porque eh, además de las dificultades de seguir la historia, también tenemos las dificultades de un sistema político como el chino, en donde
el acceso a la información certera, veraz, es absolutamente limitado. Entonces, todo eso también incrementa toda esta cuestión de hipótesis conspirativas. Pero, volviendo a la hipótesis de la zoonosis, es absolutamente lógico que si se captura un animal de fauna silvestre y se lo encierra, ese animal se va a ver sometido a un estrés por el cual sus defensas van a bajar y de esta manera va a ser más susceptible a, por ejemplo, una enfermedad de orden viral. Y esa enfermedad de orden viral, el animal repleto de virus, existe una mayor probabilidad estadística que alguno de esos virus contenga una mutación por la cual un ser humano pueda llegar a infectarse. Esto, por ejemplo, para una enfermedad, una zoonosis que es bastante conocida, como es la citacosis u ornitosis, tiene como origen una infección por Rickettsia, unas bacterias muy pequeñas que digamos, se dan en las aves cuando se dan las situaciones de encierro o estrés. Entonces, en esa situación de encierro, sumado al contacto humano con el ave, da esta enfermedad, digamos, está registrado que esta enfermedad, teniéndola los animales, o que han tenido baja de defensas, la puedan después contagiar a humanos y después producir una enfermedad de orden pulmonar grave. Claro. Pero por eso, digamos, la hipótesis de una zoonosis es algo factible y que en ello tiene que ver la captura de animales vivos. Estos animales disminuyen las defensas, pueden encontrarse una serie de agentes patógenos y de ahí, por un salto por mutaciones al azar, puede darse aquella que pueda afectar al ser humano. Hay otras formas en donde nosotros también vamos incrementando nuestro contacto con agentes patógenos que están dentro de la naturaleza. Otra de ellas es la sobresimplificación de los ecosistemas. Cuando haciendo desmonte, esos ecosistemas se van sobresimplificando y de esta manera los depredadores naturales van disminuyendo y bueno, y eso puede hacer que determinadas enfermedades puedan saltar de animales, por ejemplo, al ser humano. Por ejemplo, en el caso de Argentina, nosotros tenemos la fiebre hemorrágica argentina, o mal de los rastrojos, y eso tiene que ver con determinadas intervenciones también en los ecosistemas rurales, realmente transformándolo en ecosistemas agrícolas, en donde va a favorecer que determinados tipos de ratas vivan allí, y estas ratas, junto con sus excrementos, y su orina, puedan contaminar lugares de contacto con el ser humano y de allí transmitir esta fiebre hemorrágica que, bueno, es un agente que, digamos, se cobra mucha vida, tiene tasas de letalidad altísimas. Claro. Pero bueno, ahí vemos también otros ejemplos sobre cómo nuestra intervención en los ecosistemas van teniendo impacto y terminan afectando al propio ser humano, que es quien generó esa intervención a partir de estos rebotes por zoonosis. Sí, una de las cosas que me llamó la atención de este fenómeno ha sido que a los primeros que han llamado han sido a los médicos, ¿no? Los segundos profesionales que han empezado a tener comunicación han sido los economistas. Pero en tercer lugar han venido, ¿no? La gente que sabe de medio ambiente, porque por fin se han dado cuenta de la importancia que radica no solo en esto que hablas vos de los sistemas, sino del microimpacto que puede haber o el macroimpacto que puede haber en un lugar, cómo inmediatamente se esparce en el ecosistema global, en esto que se llama la aldea global. Sí, claro. Y bienvenido sea de empezar a percibir eso. En realidad la primera percepción de la cuestión ambiental tuvo más que ver con el efecto de curiosidades, digamos, determinados animales que se veían en determinados lugares. Dentro de todos los videos que hay dando vuelta, algunos tienen, digamos, bases que son veraces, otros que ahora que son medio tomados de los pelos, por ejemplo,
recuerdo algunos que tienen relaciones con peces y el Paraná, y en realidad eso tiene que ver con la baja del caudal del Paraná y no porque haya más o menos gente en la orilla por coronavirus. Digamos, son ecosistemas, son animales que no van a tener un impacto por timidez tan relevante dentro de ese ecosistema como por ejemplo el que sí tienen las aves, que hay muchas especies que se animan a ocupar lugares con baja presencia humana, lo mismo algunos mamíferos. Entonces, de todas maneras, el primer foco que hubo de parte de los medios fue con esta parte de curiosidades. Sin embargo, los médicos, charlándolo, digamos, hace un mes, antes de que comenzaran las cuarentenas, todavía, hasta hace un mes, no había ninguna publicación en el mundo que relacionara, por ejemplo, tasas de mortalidad por coronavirus y contaminación atmosférica. Sencillamente todavía no se había visualizado, porque claro, cuando uno veía que esto había arrancado en Wuhan, China, y China es un lugar en donde los controles ambientales son por demás permeables. Entonces viven en una atmósfera totalmente contaminada. Entonces uno podía entrever que buena parte de la mortandad que hubiese existido allí estuviese relacionada con un debilitamiento de los sistemas respiratorios e inmunológicos por contaminación ambiental. Después esto, que fue más bien una primera impresión de hipótesis de que podría llegar a suceder, terminó siendo corroborado, por ejemplo, por un estudio de la Universidad de Harvard, que salió la semana pasada, que mostraba en donde pequeñas variaciones en los niveles de partículas menores a 2,5 micras en el aire se correlacionaban con fuertes incrementos en las tasas de mortalidad cada millón de habitantes dentro de los Estados Unidos. En este sentido, esto tiene también un comportamiento equivalente al que científicos chinos habían detectado por la epidemia de SARS, corona es otro SARS, la epidemia de SARS del año 2002, en donde vieron que las tasas de mortalidad en los lugares que tenían contaminación moderada superaban un 83% a las tasas de mortalidad de los lugares sin contaminación. Todo esto tiene que ver entonces con la calidad del aire y con la vulneración de los sistemas respiratorios inmunológicos. Entonces, todas las agresiones que vamos recibiendo permanentemente, ya sea por contaminación vehicular, industrias, aplicación de plaguicidas, todo aquello que vaya vulnerando los sistemas respiratorios e inmunológicos, es absolutamente lógico que después tenga un correlato en incrementos de tasas de mortalidad cuando existe la enfermedad, cuando existe el contagio con esta enfermedad. Como, digamos, en este estudio también, en otro estudio hecho por científicos europeos, publicado hace un poco más de un mes, mostraban que la expectativa de vida de la población humana a nivel mundial se veía reducida en casi 3 años en promedio por contaminación atmosférica. O sea, nos morimos antes cuando tenemos contaminación atmosférica. Y esto lo retomamos de nuevo a la cuestión de formación y de sistemas. Ustedes se están formando para gestionar el ambiente y hay que poder visualizar que que tenemos que ver, cuando tenemos un caso en particular, que eso ingrese dentro de algo general. Ese algo general es, pongamos, si está en una fábrica, ¿cuál es la calidad de vida que existe en un lugar? ¿Cuáles son las otras fuentes de emisiones que existen en el lugar? ¿Cuáles son las distancias más prudentes respecto a la población humana para poder instalar algo y que se mitigue el impacto por distancia? Bueno, todas estas son cuestiones que hay que sopesar, como lo mismo hay que sopesar también el cuidado de los biomas naturales como prestadores de servicios ambientales. Entonces, este es el desafío
que van a tener como ejercicio profesional. Y ese desafío es incorporar las variables ambientales, con un fuerte peso en las variables ambientales, y esas variables ambientales van a competir con las variables económicas. Porque cuando alguien hace una inversión, lo que quiere es conseguir plata. Bueno, lo que hay que sopesar es que las variables económicas cierren, que cierren las variables ambientales y que cierren las variables de orden social. De esta manera, los emprendimientos van a ser lo más razonables posible y van a minimizar su impacto negativo. Pero bueno, creo que este coronavirus nos está enseñando muchas cosas, y lo que nos está enseñando entre ellas es a ver que las cosas funcionan como sistemas y que a veces dentro de esos sistemas se externalizan costos que pueden llevarse millones de vidas. Por ejemplo, desmontes, por ejemplo, para instalar cultivos energéticos, aceite de palma u otros, como puede ser la destrucción o la captura de fauna, bueno, la implantación de producciones agroindustriales, particularmente de ganadería intensiva. Bueno, todo eso a veces termina externalizando costos que paga la sociedad y a veces termina pagando la sociedad a nivel global. Entonces, son cuestiones importantes sobre las cuales dentro de su profesión ustedes van a tener que aprender a defender, a justificar y a darle el lugar a las variables ambientales que corresponden. Perfecto, súper claro, Federico. Y en ese sentido, yo he visto mucho en este momento la cuestión de contraponer medio ambiente y economía, o ahora se está viendo economía y salud como enemigos, ¿no? Si es lo económico no es la salud, y si no es la salud no es económico, y es algo que nosotros en el ambiente estamos acostumbrados a que nos dejen de lado por lo económico. ¿Por qué crees vos que no se ve que no invertir en ambiente o no invertir en salud a la larga tampoco hace bien a lo económico? Es decir, si uno analiza económicamente, solo y económicamente, tener un pasivo ambiental a largo plazo también genera un costo, un gasto que vamos a tener que pagar. ¿Por qué no se está viendo así eso? ¿Por qué siempre la visión a corto plazo y no más bien a mediano o largo plazo, que es la visión sistémica ambiental? Porque nuestra cultura occidental tiene un enorme sesgo extractivista y explotador. Esa es la realidad. Nosotros concebimos al ambiente como una fuente de recursos que podemos explotar, literalmente, digamos, el término explotar es muy fuerte, o sea, extraer lo que se pueda, saquearlo y después dejarlo. Entonces, en ese enorme distanciamiento de la cultura a la naturaleza, por la cual soporta nuestra vida y somos parte de esa red de la vida, en esa concepción que asumimos como válida, bueno, justamente termina sucediendo todo esto. Se priorizan las cuestiones de orden económico y se ponen en segundo, tercer plano, cuarto plano las cuestiones de orden social, sanitario y ambiental. Pero creo que en esta pandemia, en este ayuno de consumo, de contactos sociales que estamos teniendo, también es una ocasión muy propicia para replantear objetivos y valores, no solo a nivel personal, sino a nivel civilizatorio, es mucho más amplio. Espero que de esta pandemia salgamos con algo más que un recuerdo feo, sino con un aprendizaje personal y colectivo de que este modelo de sociedad no da más, este modelo de civilización no da más. Y esto porque los científicos vienen advirtiendo desde hace mucho que estamos con el tema del cambio climático, fuertemente lo advirtieron el año pasado con esta sexta extinción masiva a nivel global que estamos
cayendo y que se va tornando inevitable si no generamos reversiones urgentes, y es como si nada. Cuando se ponen títulos así, el ser humano lamentablemente va teniendo mecanismos de negación y pensando que eso en realidad son cuestiones alarmistas y que eso tampoco les va a pasar, ni tampoco pensar si les va a pasar a los hijos, a los nietos. Hay un, un anclaje tan inmediatista que nos olvidamos de que estamos rompiendo este sistema complejo que es el que nos sostiene, pensando que se puede intervenir de la forma en que querramos y que si necesitamos, por ejemplo, obtener beneficio de las plantas con 3 o 4 especies, que bueno, hagamos monocultivo ya nos alcanza, que con 3 o 4 especies de animales también nos alcanza, y después el resto lo decidirá la industria química o la invención de alguna vacuna. Y la cosa no es así. Claro. En realidad, eh, tenemos que cambiar profundamente las concepciones que tenemos de nuestra vida en tanto a vida que nosotros podamos autogestionar nuestra salud, nuestra soberanía alimentaria, empecemos a gestionar cosas sobre las cuales vayamos dependiendo menos, particularmente de la industria. Digamos, uno puede generar interrelaciones a nivel comunitario por demás positivas, pero no pensemos que nuestra vida la va a salvar la industria. Esa es la realidad. Eh, el punto es, entonces, por un lado, a nivel personal, de pequeñas comunidades, ir tendiendo hacia la autogestión y digamos, el poder hacerse cargo de la vida de cada uno, de la salud, de su ambiente, etc. Pero a nivel civilizatorio, está claro que nuestra civilización, al ritmo en que vamos, nos va quedando muy poco tiempo. Digamos, el colapso de los servicios ambientales va a terminar sucediendo a las tasas de destrucción que vamos teniendo, y esas tasas de destrucción tienen que ver con un modelo de pensamiento. Ayer, por ejemplo, leía, y esto se lo recomiendo, lo leía para compartirlo con mis alumnos, una carta que hizo un integrante de un pueblo originario, el jefe Situl, hace 160 años. Y esta persona le da hace un discurso, en realidad no es una carta, es un discurso que le dice al gobernador que tenía al lado, que el gobernador le dice, pues nosotros queremos comprarle su tierra y que ustedes se vayan a vivir a otro lado, qué sé yo. Y bueno, lo que planteaba este integrante de un pueblo originario, en el caso de América del Norte, era que ellos no podían entender qué significaba eso. En cuanto a comprar tierra, en tanto que la tierra y ellos eran la misma cosa. Bueno, hace una serie de consideraciones que realmente es muy interesante repasar, porque nos muestra eh, otros paradigmas civilizatorios. Nos muestran paradigmas en donde lo central está en la relación del hombre con los distintos componentes de su ambiente, de su medio natural, y eso hace que justamente los pueblos originarios sean los que mejor gestionan, por ejemplo, integrantes de la plataforma sobre biodiversidad, que emitió un informe muy contundente el año pasado. Entonces, con mis alumnos me pasaba ayer que les contaba esto, y dice, bueno, tenemos que volver a la edad de piedra. Mínimamente lo que tenemos que hacer es no menospreciar lo que pasa, cómo manejan los recursos otras culturas distintas. Entonces, hay que deconstruir cuáles son nuestras concepciones culturales de éxito, de salud, de enfermedad, de alimentos. Sí, yo creo Y que en esa deconstrucción, has nombrado algo que es clave en esto, que es el paradigma colonialista, ¿no? Esto de ir a un territorio ajeno, extraer y retirarme. Creo que eso
ha impactado mucho. Y yo en mi Sí, sí. territorio manejo las variables ambientales muy bien, pero en el país de destino las manejo muy mal, adrede o sin querer. Yo creo que eso marca mucho y influye en este paradigma que estamos viviendo. Lo que queda claro, y quizás si querés cerramos con esto, es que la mano invisible del mercado no va a arreglar nada. No, la mano invisible del mercado va a empeorar las cosas. Claro. Y el rol del A ver, Estado, ¿cómo lo ves vos a esto? hay un rol del Estado, pero es muy difícil que el Estado se conciba como una entidad iluminada que pueda salvar a la población si la población no se empodera. Claro, Entonces, el empoderamiento pasa por, yo insistía con esta idea de hacerse cargo primero de el propio cuerpo, hacerse cargo de lo que comes. A ver, chicos, cualquiera de ustedes vayan a la cena, tomen alguna de las cosas que comen y vean la composición. Y en esa composición se van a encontrar con 20 y pico de cosas que la mayoría de las cuales no tienen ni idea de qué es. Bueno, eso se llaman alimentos ultraprocesados. O sea, alimentos que tienen que genera la industria y que ustedes sencillamente van al súper. Si quieren un consejo, aflojen de ir al súper y empiecen a comprarle a producción local, sin ultraprocesados. Van a vivir mucho mejor, van a tener mucha mejor salud y los recursos que ustedes gastan para eso van a quedar en el lugar donde viven. No se van a ir a una multinacional que vaya a otro lado. Entonces, eso es una parte de la soberanía que tiene que ver con la soberanía alimentaria, con el traer de nuevo más cerca el consumo. Lo otro que tiene que ver es también el tema de ir haciéndose cargo de la salud. Y en este sentido, que esto también enseña el coronavirus, puedes tener muchísimo dinero y te agarra y te morís igual. O vas a terminar siendo atendido en un lugar colapsado. Chicos, autogestionen su salud. Coman bien, hagan ejercicio, tengan una vida ordenada, duerman lo que haga falta, digamos, y no dependan de que todo se los arregle tal o cual pastilla. Eso también es una concepción mental. En la medida que nosotros vamos descolonizando esa concepción mental y nos vamos acercando más a cómo funciona nuestro cuerpo y conocer cómo funciona nuestro cuerpo, bueno, estamos haciendo pequeños saltos evolutivos. Entonces, si la pandemia sirve para eso, si la cuarentena sirve para eso, wow, es un logro enorme. El salto más difícil después tiene que ver cómo traducir eso a un desafío de orden social. Lamentablemente la cuarentena evidentemente no permite el grado de interacción con la cual se puedan generar cambios sociales. Pero es absolutamente recomendable que ustedes también vayan planteándose cuáles son los modelos de civilización a los cuales aspiran, para poder también trabajar e incidir sobre eso. Los modelos a nivel personal, ¿cuál es el modelo de éxito a nivel personal? Digo, el modelo de éxito puede ser si me compré mi auto, mi casa, etcétera, tengo mi mejor obra social prepaga, reventé mi salud, reventé mis relaciones familiares porque tengo que estar todo el día haciendo vida. Eso es un modelo personal. Otro modelo, pues, hay muchos modelos alternativos a eso. Pero otro modelo de civilización es el que estamos viviendo nosotros ahora, a otra escala, digo. Extraemos, generamos pandemia, bueno, ya nos salvará una vacuna. Tiene que salvar algo de afuera. A ver, vayamos pensando también eso. ¿Por qué necesitamos que una industria, en este caso la farmacéutica, sea la que tenga que salvar la humanidad? Digo, ¿cómo hacemos para que la gente tenga mejores capacidades inmunológicas para poder aguantar esto y que no te reviente? Entonces, son concepciones distintas. Y es importante que estos tiempos se aprovechen para también ir deconstruyendo concepciones, porque en última instancia la civilización que salga de todo esto también va a depender en buena parte de ustedes. Ustedes que son los que van a ir pensando e ir gestionando, e ir actuando sobre
el mundo que va a existir post pandemia y post muchas otras cosas que después pueden ir sucediendo. Así que bueno, ese es el desafío y seguramente si ustedes alcanzan a deconstruir alguna de estas cosas, vamos a tener muchas más probabilidades de éxito, de supervivencia. Y de Ojalá, vidas que superen el sobrevivir, sino que puedan ser más plenas. ojalá sí sea, Federico. Bueno, muchísimas gracias como siempre, un gusto poder escucharte, un gusto personal, espero que a los chicos y seguro que así es. Así que bueno, como siempre, agradecidos y nos vemos dentro de poco, post pandemia. Bueno, un gusto, Francisco, y bueno, chicos, cuidarse, comer bien, comer sano, ejercicio, sol, y buena vida para mantenerse entero frente a este cambio de la forma de vida que tenemos con la cuarentena. Nos estamos viendo. Totalmente. Gracias, nos vemos, Federico. Chao, que estén muy bien.